Buenas tardes, un saludo a todas y a todos los que nos acompañan hoy en la mesa Género, Igualdad y Justicia Social. Bueno, recordemos que estamos en el bicentenario de la batalla de Carabobo. Carabobo marcó la ruta que llevaron nuestras mujeres y hombres valientes a alcanzar las hazañas y victorias de nuestra independencia. Con el espíritu de la victoria en Carabobo, que demostró la voluntad colectiva que puede transformar la historia, le damos un saludo respetuoso y solidario a todas y todos los participantes que nos acompañan hoy, de distintas regiones del país y de Latinoamérica. Personas que se conectan desde países hermanos como Argentina, Colombia, España, Paraguay, Guatemala y Alemania. Les damos la bienvenida desde CONSACODEVI, la tercera convención del Centro de Estudios de la Salud Colectiva y Derecho a la Vida. Desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Círculo de Mujeres UBB, en alianza con la Dirección de la Dirección General de Formación e Investigación del Viceministerio para la Igualdad de Género y No Discriminación, adscrito a Mi Mujer. El tema de hoy: el ABC de la denuncia, corresponsabilidad en la defensa de la vida de las mujeres. En Venezuela, la violencia hacia las mujeres se ha agudizado en los últimos años, gracias a un conjunto de determinaciones sociales que se expresan en el entramado económico, ético, político, social y cultural. Nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, ha estado sometida a una guerra no convencional, a un bloqueo económico internacional, medidas coercitivas unilaterales y a un asedio sistemático producto de la injerencia extranjera. Y todo ello tiene un impacto sobre la garantía de los derechos humanos de cada venezolana y cada venezolano. Como dice Curcio, cada número corresponde al rostro de una mujer, un hombre, un niño, una niña venezolana. Todo eso ha visto o ha afectado las políticas públicas creadas por nuestro gobierno revolucionario para garantizar los derechos humanos de las mujeres y superar las desigualdades en materia de equidad de género. Recordemos que con la llegada del proceso revolucionario liderizado por se marcó el identidad incluyente a los grupos vulnerables, entre ellos a las mujeres, a los adolescentes, niñas y niños, apuntando a la creación de un marco jurídico variado que garantice los derechos humanos de las mujeres, así como una nueva institucionalidad que permitiera dichas garantías. Por eso nosotros hoy en día contamos con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, los planes de la patria, que se han convertido en ley, el Plan de Igualdad y Equidad de Género, Mama Rosa, Plan Sectorial de las Mujeres, el Plan para la Formación Feminista Argelia Laya 2016, la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se creó en el 2007, tuvo una reforma en el 2014 y actualmente está en discusión otra reforma, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad. También recordemos que en este proceso revolucionario se han creado instituciones como el Ministerio de la Mujer, la Defensoría de la Mujer, instituciones regionales de Mi Mujer, defensoras comunales y otras instancias de apoyo a la defensa y garantía de los derechos de las mujeres. También Venezuela ha firmado acuerdos internacionales importantes. Tenemos el de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW 1981, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará 1994. Estos acuerdos enfocan sus acciones en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establecen, entre esos tratados, lo que consagraron como la debida diligencia, que es un principio orientador de las políticas de Estados en esta materia. Bueno, la debida diligencia comporta dos componentes. Por una parte, el deber de las instituciones, por conducto de sus autoridades, servidoras y servidores públicos, de prevenir todo acto o práctica que discrimine o menoscabe los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio de sus funciones. Y por el otro lado, el deber de actuar para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de manera oportuna, transparente y eficaz.
Nuestra Constitución, en su artículo 26, establece que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración y justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado, asimismo, garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Todo esto genera una serie de protocolos que buscan el accionar de funcionarios y funcionarias públicos, el accionar de órganos receptores de denuncia. Se han generado procesos formativos para estos funcionarios. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué papel juegan los funcionarios, las funcionarias, los órganos receptores de denuncia al momento de generarse una denuncia, abrirse un proceso de denuncia para que éste llegue a buen término? ¿Cuál es el papel que están cumpliendo? ¿Están sensibilizados estos funcionarios, estas funcionarias? ¿Están formados? ¿Están sensibilizados y formados? Ambas cosas. ¿Cuáles protocolos se deben seguir? ¿Cuál es el papel de la sociedad como ente, como corresponsables que somos para garantizar el cumplimiento de estas leyes y el funcionamiento pertinente y efectivo y oportuno de estas instituciones? Bueno, para hablar sobre estos temas, debatir y reflexionar al respecto, tenemos hoy a nuestra invitada, una mujer a la que admiramos, respetamos mucho, se llama María Hernández Choye. Es activista, feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, abogada, docente universitaria, consultora nacional e internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, conferencista nacional e internacional, redactora de diversos instrumentos jurídicos en materia de igualdad y equidad de género, defensora metropolitana de las mujeres y defensora nacional de los derechos de la mujer durante el periodo 2013-2017. Ella nos va a hablar hoy sobre el ABC de la denuncia, corresponsabilidad en la defensa de la vida de las mujeres. Les habló Mayela Hernández, profesora del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida, María Rosa. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Sería importante que me dijeran si me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Ok, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, Mayela, por el cariño, la admiración y el respeto es mutuo. Mi cariño y mi respeto para todas las personas que van a tener la oportunidad de ver y escuchar esta charla, sobre todo para el personal del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la persona de la profesora Rosicar Mata Mata, y me disculpa si no pronuncié bien su nombre, a las autoridades de la Universidad Bolivariana de Venezuela y a ti, Mayela, por los esfuerzos que estás haciendo para llevar estos contenidos desde el enfoque feminista, del enfoque de derechos humanos y del enfoque de género a toda la comunidad de la Universidad Bolivariana de Venezuela, pero sobre todo a todas las personas interesadas. También mi saludo con mucho respeto a todas las mujeres que nos asumimos víctimas de la violencia patriarcal, a todos los familiares de mujeres que han sido víctimas y que algunas lamentablemente han perdido la vida por la violencia patriarcal. En especial, Mayela, a tu familia que ha hecho una lucha para hacer justicia en el caso de tu hermana, Mayel Consuelo Hernández Naranjo, y que aún ustedes están resolviendo algunas situaciones derivadas precisamente del femicidio, y espero que eso llegue a buen término y sobre todo de manera positiva para que ustedes, la ruta de acceso a la justicia y hacer justicia ante ese femicidio, lo puedan cerrar y dedicarse a la crianza de la hija
de Mayel, dedicarse a restituir esa cicatriz esa cicatriz de ese hecho tan lamentable que vivieron en tu familia y que puedan lograr tener la paz, la tranquilidad y sobre todo la evolución que ustedes necesitan como familia. Bueno, hoy nos ocupa un tema que es el ABC de la denuncia. Para hablar del ABC de la denuncia, ya nosotras habíamos hecho varios acercamientos, entre eso era el ABC de la violencia y hablar un poco de lo que es el patriarcado, porque nosotras y nosotros no podemos entender, sobre todo gente que no tiene contacto con este mundo, que es el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia o familiares de mujeres que han sido víctimas de violencia, que no tienen contacto con estas situaciones que se presentan a diario. Es bueno que nosotras y nosotros de manera breve podamos entender que existe unas normas que rigen específicamente esta materia en Venezuela, derivada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero sobre todo, la norma fundamental es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es esta que les estoy mostrando aquí. Esta ley sufrió una reforma en el año 2014, en donde se incluyó el femicidio y la inducción o ayuda al suicidio, y actualmente se discutió en primera discusión en la Asamblea Nacional, que está ahorita, en este periodo legislativo, se discutió en primera discusión la segunda reforma parcial. Esperemos que haya la oportunidad de que esa segunda reforma parcial recoja toda la experiencia de acompañamiento, tanto en el territorio, por las defensoras comunales, los consejos comunales, recoja la experiencia de víctimas de violencia, recoja la experiencia de familiares de mujeres que han sido víctimas y que ellos también son víctimas, directa o de manera indirecta, y podamos tener un instrumento legal actualizado a las necesidades y sobre todo que superemos los nudos críticos que existen en el acceso a la justicia para que precisamente haya la debida diligencia. También es bueno decir que esta ley nos surge de que las feministas hicimos un acto de magia y ella salió, sino que esta ley representa la lucha del activismo feminista en nuestro país, sobre todo en tiempos de revolución. Y esta ley viene a sustituir una ley que es la ley contra la violencia hacia la mujer y la familia, que fue como una herencia de la Cuarta República que firmó el presidente Chávez en su momento, y que lamentablemente tenía un procedimiento que empezaba con el acto conciliatorio, cuestión que se pidió la nulidad ante el TCJ y después el fiscal general Isaías Rodríguez pidió perdón a todas las mujeres por haber interpuesto ese recurso de nulidad, y esa ley marcó un hito importante sobre todo esos recursos jurídicos que se realizaron, porque no sirvió, a través de ese mecanismo del acto conciliatorio, no sirvió para garantizar la vida de nuestras mujeres y para que esa ley fuera eficaz, fuera eficiente. Entonces de ahí, de esas experiencias que se recogieron, nace esta, y de otras experiencias foráneas, nace esta, que seguimos luchando para que la letra de la misma se cumpla, y sobre todo que el deber que tenemos nosotras y nosotros como personas, ciudadanos y ciudadanos, que es la categoría que nos establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es conocerla, informarnos de su contenido
y sobre todo de los procedimientos que trae, porque es una ley que garantiza derechos humanos. Por eso es que mi posicionamiento teórico es desde el enfoque de derechos humanos, desde el enfoque de género y desde el enfoque feminista, porque yo no puedo dejar de lado la lucha que han tenido todas las hermanas feministas, no puedo dejar de lado las mujeres que han muerto, sobre todo por la ley contra la violencia hacia la mujer y la familia, que fue ineficaz, y todavía antes de la reforma parcial, con esta ley, después de la reforma parcial, los femicidios, no podemos dejar de lado las mujeres que han quedado mutiladas, que han quedado incapacitadas para tener una vida con calidad de vida en función de en función de un femicidio en grado de frustración o de cualquier otro tipo de lesión que les ha generado esa incapacidad o esa discapacidad de manera temporal o de manera permanente. No podemos nosotros olvidarnos de eso y más bien honramos con este tipo de charlas la vida de esas mujeres, el esfuerzo de todas las feministas a nivel nacional e internacional de seguir informando, divulgando y ejerciendo un activismo, y esta es una forma de seguir la lucha a través de estos espacios pedagógicos que nos permiten dar herramientas teóricas y prácticas para que quienes nos escuchan puedan salir con la claridad meridiana de cómo proceder o de cómo actuar en los casos de violencia, que lamentablemente nos tocan en nuestra cotidianidad, sea en nuestra dimensión familia, nuestra dimensión comunidad, nuestra dimensión laboral, en los distintos aspectos y dimensiones en donde nosotras y nosotros hacemos vida. Entonces, dicho esto, es bueno que digamos que el patriarcado es un sistema sociocultural que está allí, que ordena de manera directa, indirecta, tangible, intangible, visible e invisible, cuál es el rol de la mujer en la sociedad y cuáles son sus funciones. Ese sistema, lamentablemente, lo reproducimos, y digo lamentablemente porque no tenemos conciencia si no estudiamos que él existe, que es tangible en algunos casos, y que se va reproduciendo y perpetuando por una práctica cotidiana, sea en nuestra familia, sea en la escuela, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito comunitario, etcétera, etcétera. Ese sistema da preeminencia a las necesidades y las miradas masculinas y subordina lo que es los derechos de las mujeres. Por supuesto, muchas mujeres niegan que esto existe. Muchas mujeres dicen que eso es una fantasía de algunas feministas teóricas, seguir investigando sobre lo que es el patriarcado, pero todas y todos sabemos las grandes desigualdades que genera esa práctica patriarcal que se va perpetuando y que el machismo es una de las caras más visibles que tenemos del mismo. Entonces, erradicar la conducta machista y sobre todo en tiempos de la construcción de un proyecto político, social, económico, como es la revolución bolivariana, es una materia obligatoria para todas y todos los que estamos haciendo vida en revolución. Porque nosotras y nosotros no queremos una revolución desigual o una revolución donde las mujeres no tengamos el derecho a una vida libre de violencia o donde las niñas, las adolescentes o las mujeres sean víctimas de cualquier forma o delito de violencia en nuestro país. No lo queremos. Eso no es el sueño que nosotras tenemos en este proceso revolucionario en el que estamos abonando cada uno y cada una desde los espacios donde hace vida. El sueño que tenemos es un país en donde el principio de igualdad sea real, sea tangible para todas y todos, y que se concrete desde la vida cotidiana,
en la familia, en la comunidad, en el espacio laboral, en el espacio de estudio, se concrete en esos espacios. Y que si nosotras logramos y nosotros logramos la igualdad, no existiría la necesidad de tener este tipo de normas que regulan las condiciones desiguales que derivan en algunos casos en condiciones de violencia para niñas, adolescentes y mujeres, y en algunos casos eso cuesta la vida y cuesta también la calidad de vida de algunas compañeras, de algunas hermanas, mujeres, niñas y adolescentes, y lamentablemente ese estrés postraumático, ese trauma, esa merma en la calidad de vida, para algunas es difícil de superar y puede generar otro tipo de enfermedades o de situaciones críticas o al borde o extremas en su propia vida que necesitan o ameritan un acompañamiento más cercano y sobre todo la comprensión de quienes rodeamos a nuestros seres queridos o a las personas a las que nosotros estemos identificando de que está siendo víctima de algunas situaciones, condiciones, formas y delitos de violencia. Por eso es importante, y aquí entramos en el ABC de la violencia, es importante entender cuál es el impacto en la vida de las mujeres de estar inmersa en una cultura patriarcal, ¿verdad? Y que desde chiquita nos están diciendo que calladita nos vemos más bonita, que usted se tiene que aguantar las cosas y de si es de su marido, si es de su hermano, etc. O sea, hay un entrenamiento allí, ¿verdad? Desde que se sabe que usted es niña, hay un entrenamiento familiar, social, legitimado por la cultura patriarcal. Por eso es que son mecanismos perversos que perpetúan la subordinación de las niñas, adolescentes y mujeres. Y utiliza varios instrumentos y varios vehículos. Por ejemplo, la religión es uno, con todo el respeto, y no se trata de cuestionar la religión. Sigo aquí en el curso. Sigo en el curso. Sigo, Mayela, ¿me escuchas? Sí, porque de repente vi que se fuiste, etcétera, etcétera. Tranquila. Ok, fino. Son varios mecanismos y no se trata de cuestionar la religión. Usted puede tener la religión que usted quiera, pero si la religión dice que el papel de la mujer es el de la dolorosa, de la que debe sufrir, usted tiene que entonces cuestionarse eso, sea hombre o sea mujer, que los únicos que pueden dar misa son los caballeros y las mujeres en esa estructura de cómo se ha venido desarrollando algunas iglesias, no tienen ninguna participación, sino tareas subordinadas, ¿verdad? Entonces hay que entonces meterle la lupa a ese principio de igualdad en esas religiones sin cuestionar el fondo de su creencia religiosa. La educación también es un medio que permite perpetuar el patriarcado. ¿Cómo la educación? Bueno, usted ve que la educación todavía sigue siendo rusoniana. La mujer para las labores del hogar, el hombre para la vida pública, y yo creo que eso hay que hacer un trabajo crítico en todos los niveles educativos que están contemplados. Ese deber está contemplado en esta norma, tanto de la educación inicial hasta los niveles de posgrado. En todos los niveles educativos nosotros tenemos que hablar de este tema, que es un tema no solamente de salud pública, sino de seguridad y de empoderamiento para las personas. La música o el acto cultural es otro vehículo para perpetuar el patriarcado. Ahí vemos la música como el reggaetón, donde se cosifica, bueno, el reggaetón por decir
como uno de los más populares, porque tenemos músicas tan indeseables como el track, ¿verdad? Que cosifica el cuerpo de las mujeres, erotiza a través del baile a niños, niñas, adolescentes, masculinos y femeninos, y entonces la mujer se vuelve un objeto sexual. Yo quisiera ver si alguno de esos cantantes que se ufanan de que esa música, que eso es cultura, quisiera ver cómo se sienten las niñas adolescentes que pertenecen a su familia, ¿verdad? Si son objetos de algunos tocamientos indeseados o de algún tipo de violencia sexual, producto de lo que usted difunde y que usted llama cultura. Entonces, por eso en algunos países como Bolivia, el reggaetón está, y ese tipo de música está prohibido. Entonces, le vamos diciendo a la mujer a cada rato, a través de estos instrumentos, a través de estos vehículos, cuál es su rol en la sociedad, ¿verdad? Y entonces nos quejamos de por qué las mujeres aguantan la violencia en silencio y cuestionamos su cualidad de víctima y no tenemos paciencia y no tenemos un nivel de comprensión de que hay un entrenamiento desde el patriarcado para que las mujeres aguantemos violencia, para que las mujeres, incluso las mujeres políticas, que renuncien a sus aspiraciones desde el punto de vista político, a pesar de estar legitimada por las bases o por su trabajo político, para que un compañero masculino aspire. Entonces, son situaciones que yo les estoy dando de la cotidianidad y que nosotras y nosotros tenemos que tomar conciencia. En el ámbito de la violencia doméstica, por ejemplo, bueno, así es tu papá y hay que aguantarse el papá. Entonces una niña, un niño que crece en un ambiente de violencia en su casa, aunque la violencia no sea directamente hacia ellos, pero sí viven una violencia indirecta hacia su mamá, están pensando que de esa forma normal o natural es que se cimentan o se fundamentan o es la base de las relaciones entre los hombres y mujeres, sea en el vínculo de matrimonio, de una unión estable de hecho, o simplemente de estar juntos para formar una familia. Entonces, y por eso las feministas decimos, no puede ser un buen padre, un hombre que violenta a la mamá de sus hijos delante de sus hijos y de sus hijas o delante de sus familiares más cercanos. Y entonces ahí hablamos de una de las propuestas que nosotras y nosotros hacemos para esta oportunidad de la segunda reforma parcial de esta ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, de la violencia vicaria, que es la violencia hacia los hijos, las hijas, familiares, ascendentes, descendentes de la mujer, incluso hasta del victimario o del hombre violento o de la persona violenta, afín o consanguíneo, o personas al cuidado de la mujer, que bueno, ya el hombre no dirige la violencia hacia ellos, hacia la mujer directamente, sino hacia estos seres que son más vulnerables por la edad, que pueden ser los papás, mamás, los abuelos, las abuelas, que pueden ser los niños, niñas o personas con discapacidad, que pueden ser personas que tengan algún tipo de enfermedad temporal, etcétera, etcétera, dentro de ese núcleo familiar. ¿Con el objetivo de qué? De infligirle un dolor, de infligirle un daño, de infligirle una zozobra psicoemocional a la mujer, y esto es violencia. Y esto atenta contra el principio de armonía, de paz que debe estar en una familia, precisamente para que el libre desarrollo de la personalidad, que es uno de los principios constitucionales, se pueda establecer en unas condiciones de paz y en unas condiciones de sana convivencia respetuosa de cada uno de los miembros y miembros de la misma. Tenemos un caso que no solamente ha causado conmoción, el país donde se ha realizado,
que es lamentablemente la desaparición de, bueno, en primer término, la desaparición de las niñas Ana y Olivia, dos niñas que dándole el derecho de paternidad, de estar con sus hijas a su papá, agresor de la madre, les permitió el Estado español que él estuviera con sus hijas y bueno, resulta que eso, las niñas no han aparecido, lamentablemente apareció el cuerpo de Ana en el fondo del mar y todavía están buscando el cuerpo de Olivia y el cuerpo del padre. Entonces, este tipo de situaciones, que es la violencia vicaria, nosotras y nosotros tenemos que ponerle la lupa porque son condiciones que no se deberían permitir porque atentan contra no solamente la mujer que es víctima, sino contra todos los miembros y miembros de ese grupo familiar. La mujer puede elaborar varios mecanismos. Está el mecanismo de la negación, negar la violencia, de la justificación, de la naturalización. Bueno, yo vi que mi abuelo le pegaba a mi abuela, mi papá a mi mamá, yo vengo de un hogar así. Naturalizo la violencia y por eso me callo. También puede ser por vergüenza. Pero es que si nosotras venimos de un entrenamiento patriarcal para aguantar la violencia, es lógico que no tengamos herramientas para poner límites y sobre todo entender que este es un tema de vida y muerte. Un tema de vida o muerte. Que poner límites no la hace a usted mala persona, sino que usted pone límites porque le están violentando sus derechos humanos. Y no lo decimos nosotras a través de esta ley, lo dice la Convención para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es una convención interamericana, mejor conocida como la Belén do Pará, que establece desde su preámbulo, establece que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos. Y esto rompe con la teoría clásica de los derechos humanos, por eso nos inscribimos en la teoría crítica de los derechos humanos, de que no es solamente el Estado el que viola los derechos humanos, también las personas particulares lo hacen. Entonces, ese hombre violento que genera condiciones, formas y delitos de violencia en esa familia contra esa mujer, está violentando sus derechos humanos. Y parte de lo que nosotros tenemos que dejar como un mensaje importante es que nuestros derechos humanos no es solamente es importante que estén reconocidos en un texto legal, sino que usted asuma la tutoría y el control del ejercicio, goce y disfrute de esos derechos humanos en su vida. Y que cuando se le prende a usted una alarma, una alerta de que se le está violentando los mismos, usted ponga límites y si no puede usted controlar esa situación, porque existen unos mecanismos perversos de mayor poder en ese espacio público, en ese espacio privado donde usted está siendo víctima de violencia, entonces cuando usted acude al mecanismo legal que es la denuncia en esta ruta de acceso a la justicia que tiene la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por eso es importante que entendamos estos mecanismos para saber que cuando llegamos aquí es porque la vida de esa mujer, de esa niña, de esa adolescente, y digo niña y adolescente porque en algunos delitos, como la trata, el tráfico, los delitos de violencia sexual, la LOCNA hace una remisión directa a nuestra herramienta jurídica. Y entonces se rige legalmente por el procedimiento que está aquí establecido y por la institucionalidad que está aquí creada. Entonces, cuando vemos que esa niña es ese mecanismo perverso del patriarcado
que nos entrena para quedarnos calladas, para aguantar violencia, para no ir contra la autoridad del hombre, sea el papá, sea el hermano, sea el marido, sea el jefe, sea el profesor. Estoy dando algunos ejemplos de relaciones desiguales de poder, sea el médico en la consulta médica, etcétera, etcétera. Entonces aquí no hay que preguntarse, pero ¿por qué aguanta? ¿Por qué pasó tanto tiempo? No, lo que tenemos que decir es qué hemos hecho nosotros como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas, como revolucionarios y revolucionarias, comprometidos con esto, para ir desengranando, para ir fragmentando, para ir erradicando el patriarcado como sistema sociocultural que genera esta desigualdad. Esa es la pregunta que nosotras y nosotros tenemos que hacer. Porque la víctima, su cualidad no se discute. La cualidad de víctima nos la otorga la ley. Y no es de presunta víctima, no, es de víctima. Porque el valor de la palabra de la mujer en relación con los órganos y entes del Estado que tienen competencia legal para atenderla al momento de la denuncia debe respetarse. El proceso de la denuncia debe ser para darle valor y respeto a la palabra de la mujer y no ponerlo en duda, porque se supone que con la denuncia se abre un proceso de investigación que es donde usted va a dilucidar la certeza o la veracidad tanto de lo que dice la mujer víctima como del presunto agresor, si nos situamos en el momento de la denuncia. Entonces, esto es clave que tengamos nosotras y nosotros en nuestro conocimiento para poder hacer valer lo que está aquí establecido. También es clave que sepamos que las instituciones que están en la ruta de acceso a la justicia, creadas en esta normativa especial para eso, están conformadas por hombres y mujeres, que si no han hecho un trabajo individual y colectivo e institucional para despatriarcalizar las instituciones, para erradicar las prácticas machistas dentro y fuera de las mismas y dentro y fuera de su vida, entonces esa institucionalidad con esos seres humanos y humanas haciendo valer esta ley, ¿verdad? Lo harán desde el sesgo o desde la contaminación machista que han tenido y que no han desconstruido. Por eso es que la ley establece que la sensibilización, la formación, la capacitación debe ser constante y que debe haber un perfil de funcionarios y funcionarias en cada uno de los órganos, entes, instituciones de la ruta de acceso a la justicia. Lo dice desde la exposición de motivos y a lo largo y ancho de todo el texto legal está eso como obligatorio. Ahora, si yo doy una charla, ¿verdad? Por eso es que es importante los enfoques metodológicos. Si yo doy una charla, nada más con el enfoque jurídico de leer los artículos y ya, yo no estoy abonando el camino para la desconstrucción de esa subjetividad machista. Yo no estoy abonando el camino para que ese funcionario, esa funcionaria deje de ser machista y que su práctica no sea machista en contra de la mujer. Entonces, ese es el cuestionamiento que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Desde qué lugar estamos dando la formación? ¿Desde qué lugar estamos haciendo nosotros Contraloría Social de estos órganos y entes, de esta ruta de acceso a la justicia? ¿Con qué herramientas estamos nosotros y nosotras sensibilizando, capacitando y formando al personal? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Porque si no nos los preguntamos y no trabajamos de manera transparente estos temas, así me caigan mal las feministas, así yo procure que sea el derecho positivista el que valga, ¿verdad? Por encima de los derechos humanos de las personas,
Así yo no creo en este instrumento legal, pero es el que está vigente y es el que tenemos que hacer cumplir y es el que tenemos que apropiarnos para hacer valer la ley. Esto es lo que hay y esto es con lo que nosotras y nosotros tenemos que trabajar. Porque mientras usted está en esa divagación de que si la feminista, el enfoque feminista va o no va, el enfoque de género va o no va, el enfoque de derechos humanos va o no va, mientras usted está en ese cuestionamiento, usted está dejando de atender mujeres y esa omisión suya puede ocasionar muertes. Entonces, esa es una de las cosas que desde la mirada del funcionario y funcionaria tenemos que reflexionar. Un funcionario o una funcionaria que tenga una perspectiva machista de la vida no puede estar trabajando en ningún órgano o ente de la ruta de acceso a la justicia de las mujeres. Y eso tenemos que decirlo así, sin cortapisa, sin miedo, porque ya cuántas vidas más vamos a seguir nosotras, ¿verdad? Teniendo de mujeres por muerte femicida en nuestro país o femicidio frustrado por negligencia, inoperancia, negligencia, ignorancia en la aplicación de la ley, por omisiones de quienes están en la responsabilidad en esa ruta de acceso a la justicia, de garantizar el derecho a una vida, a la vida libre de violencia y a la vida de las mujeres. Entonces, esas son reflexiones y es allí donde nosotros tenemos que entender que existe un sistema que está contaminado por el patriarcado, en donde hay funcionarios y funcionarias todavía que no conocen el texto de la ley, que no hacen el trabajo subjetivo de desconstruir el machismo y que su actuación negligente de ignorancia de la ley o su actuación omisiva de la ley pone en riesgo la vida de las mujeres, niñas, adolescentes y de cualquier miembro o miembra que hace vida en la familia. Y le da poder a quien está generando ese tipo de condiciones, formas y delitos de violencia. Entonces, esa es una forma de lavado de la violencia para desgastar a las víctimas, desgastar a los familiares, decir que la ley no se cumple, decir que el sistema no funciona, ¿verdad? Y que usted termine desgastado o desgastada, paralizado, paralizada, frustrado o frustrada. Se lo digo porque en estas tareas de ser defensora popular de los derechos de las mujeres, uno cuando hace acompañamiento se da cuenta de que el sistema a veces no responde como está establecido en la letra de la ley, como está reconocido legalmente. Entonces, esa distancia entre lo que establece la ley y lo que usted tiene en la realidad es una gran brecha que nosotras y nosotros tenemos que ir cerrando desde la corresponsabilidad, pero sobre todo entendiendo que el sistema está hecho para que no funcione lo que está establecido en la ley, porque así opera el patriarcado y su hijo ilustre, el machismo. Por lo tanto, tener conocimiento de esta ruta es importante. Tener conocimiento de cuáles son los mecanismos que tiene la ley es importante. Porque son las maneras que usted tiene, a mayor información, mayor capacidad tiene usted de maniobrar, de ver los escenarios, de evaluar los escenarios y que su caso jurídico vaya teniendo una vida y vaya andando o fluyendo en ese engranaje institucional para lograr la ansiada justicia. Entonces, hecho este preámbulo, pasamos entonces a lo que es el ABC de la denuncia. Es una cosa sencilla. Esta ley está hecha en un vocabulario sencillo
está hecha para que cualquier persona la entienda, porque como es una ley que garantiza derechos humanos, está hecha para el ciudadano y para la ciudadana. No está hecha para los abogados y abogadas. También los abogados y las abogadas no la quieren, porque no está hecha precisamente para hacer esto algo oscuro, que no se entienda, enredado, etcétera. No, esto no está hecho para eso. Esto está hecho para que funcione. Y funciona en la medida de que usted tenga la información y que sepa cuáles son los mecanismos que puede activar. Que espero que nos dé tiempo para darle algunos tips y que ustedes tengan los mecanismos, sobre todo la comprensión de cómo funciona el sistema para que usted pueda hacer valer sus derechos. Okay. La ley tiene en su capítulo 9, el del inicio del proceso, la sección primera, que es de la denuncia. Y el primer artículo es el 73, que es la legitimación para denunciar. ¿Y qué significa esto, legitimación para denunciar? Es quién puede denunciar. Puede denunciar, dice la denuncia, que es el inicio del procedimiento y el inicio de la investigación, la puede hacer oral o escrita. Yo siempre digo que hago este ejercicio de que la denuncia sea escrita, porque el escribir es un acto que le permite a usted estructurar los hechos, estructurar, ¿verdad? Esa descripción de los hechos, porque usted denuncia es una descripción de los hechos. Bueno, a tal hora se presentó el señor en la casa, el ciudadano tal en la casa, sacó un cuchillo, sacó un machete, me amenazó con un arma de fuego, me dijo estas palabras. Usted describe los hechos, más o menos las horas en que sucedieron, quiénes estuvieron allí, qué más hizo el señor, mire, destruyó el televisor, destruyó el teléfono. Entonces usted hace una fijación fotográfica. Ahorita los teléfonos son una herramienta muy importante porque te permite no solamente hacer grabaciones de video, grabaciones de audio, tomar fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, utilicemos la tecnología a nuestro favor. Entonces, esa denuncia por escrito, donde yo describo todos los hechos, le anexo copia de la fotografía, le pongo un CD con el audio y describo entonces quiénes son las personas que estuvieron allí. Bueno, la abuela, el abuelo, mi hijo, mi hija, etcétera, etcétera. Los compañeros de trabajo tales y tales, si es en el ámbito laboral, si es en el ámbito de la comunidad, los vecinos tales y tales y tales. ¿Ves? Entonces, la denuncia por escrito, usted lleva un original, lleva una copia, le firman la copia y eso sin menoscabo de que ese acto de la denuncia también a usted le van a hacer unas preguntas, le van a pedir la cédula, le van a pedir igual que describa los hechos a pesar de que usted está consignando por escrito y le van a hacer algunas preguntas que usted debe responder en función de lo que usted vivió, porque usted va a denunciar algo que forma parte de su experiencia de vida. Esa denuncia la puede hacer la mujer víctima de violencia, por supuesto. La puede hacer los parientes consanguíneos o afines. La puede hacer el personal de las instituciones del sector salud público privado, donde usted haya ido a buscar ayuda o a buscar atención en materia de salud, porque algunas mujeres no quieren denunciar, pero van a una institución pública o privada para que le atiendan las heridas. Ese personal, ¿verdad?, tiene el deber de denunciar. Debe denunciar la sospecha de que esas heridas o esos hematomas o esa situación delicada de salud es producto de condiciones de violencia. Y los médicos y las médicas, el personal de enfermería, el personal de salud, tiene las herramientas para poder determinar eso. Y tiene que hacer un informe, ¿verdad?, acompañando esa denuncia, en donde ellos expliquen y describan
las situaciones y las condiciones de salud de esa mujer, ¿verdad? Bajo la presunción de que está siendo víctima de violencia. El numeral cuarto establece la Defensoría de los Derechos de las Mujeres que están adscritas al Instituto Nacional de la Mujer, al Instituto Metropolitano de la Mujer, a los institutos estadales o regionales de la mujer y a los institutos municipales. O sea, usted va a una defensoría de los derechos de las mujeres y ahí la defensora que la atienda tiene el deber de escucharla y de denunciar el hecho. Hace un oficio dirigido al órgano receptor de denuncia donde usted se presentó y hace la remisión legal. Entonces hablamos de la mujer víctima de violencia, los parientes consanguíneos o afines, el personal de salud de instituciones públicas o privadas, la Defensoría de los Derechos de las Mujeres adscrita en los institutos nacionales, metropolitanos, estadales y municipales. También tenemos los consejos comunales y otras organizaciones sociales. Y entonces aquí entran las defensoras y defensores comunales de los derechos de las mujeres, entran las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones y movimientos sociales que tienen la facultad de denunciar. Y para estas personas también obran las mismas normas. ¿Cuáles son las normas? Que debe describir los hechos, colocar las evidencias que correspondan, sean evidencias fotográficas, de audio, de video, los testigos o personas que vieron directa o indirectamente esa situación o ese hecho de violencia y ir con un original y una copia para que ustedes le firmen eso. Siempre habrá una persona que tendrá que hacer la declaración que piden los órganos y entes de investigación de carácter penal para formalizar el inicio, para formalizar la denuncia y el inicio de la investigación. También tenemos las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y culmina este artículo 73 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia con el numeral 7, en donde dice que cualquier otra persona o institución que tuviera conocimiento de los hechos punibles previstos en esta ley. Entonces veamos que cualquier persona, independientemente de la víctima o de su familiar, puede hacer la denuncia en materia de violencia contra las mujeres. Y yo le agrego cualquier persona natural o cualquier persona jurídica. Entonces, repasando, ¿quién puede denunciar? La mujer agredida, los parientes consanguíneos o afines, el personal de salud de instituciones públicas o privadas, las defensorías nacionales, metropolitanas, estadales y municipales de las mujeres, adscritas a esa institucionalidad, los consejos comunales y demás organizaciones sociales, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y cualquier persona de carácter natural o jurídica puede denunciar. No hay excusa para no hacer la denuncia. Entonces pasamos con el artículo 74. Bueno, la denuncia puede ser oral o escrita. Ya dijimos que la escrita, preferiblemente usted lleve el original y la copia, y lleve la descripción de los hechos, la fijación de audio, la fijación fotográfica, los videos y las personas que directa o indirectamente presenciaron o fueron testigos de esos hechos, porque son evidencias que facilitan la investigación de carácter penal. Entonces nos vamos con el artículo siguiente, que nos dice cuáles son los órganos receptores de denuncia, que es el artículo 74. Y empieza que la denuncia que está descrita en el artículo anterior, en el artículo 73, podrá ser formulada en forma oral o escrita, ¿verdad? Con la asistencia de abogado o abogada
y yo le agrego, o persona de su confianza. Para la reforma desde el feminismo popular estamos pidiendo que la mujer pueda estar acompañada de una persona de su confianza, ¿verdad? Y se puede interponer ante el Ministerio Público, los juzgados de paz, las prefecturas y jefaturas civiles, la División de Protección en materia de niño, niña, adolescente, mujer y familia, que es del CICPC, los órganos de policía, las unidades de comando fronterizo, los tribunales de municipio y cualquier otro que se le atribuya esta atribución legal. Entonces, los órganos receptores de denuncia más utilizados en Venezuela los tenemos en los órganos que tienen que ver con la policía, sea Policía Nacional, sea Policía Estatal o sea Policía Municipal. En la Policía Municipal, que territorialmente es más cercano a los lugares donde se hacen vida o donde puedan darse los hechos de violencia. Esos órganos receptores de denuncia deben tener oficinas, personal especializado, oficinas en donde de manera separada estén los presuntos agresores de las mujeres víctimas de violencia por razones de seguridad y confidencialidad, ¿verdad? Y ese órgano receptor de denuncia, una vez recibida, porque a partir del artículo 75 y siguiente de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, te dice cómo es la denuncia. Usted hace la denuncia, oral o escrita, en cualquiera de los órganos, Ministerio Público, Tribunales de Paz, CICPC, órganos de policía, tribunales de municipio, comando fronterizos, y una vez interpuesta que usted es escuchada, ¿verdad? O es escuchado, si es un hombre que hace la denuncia, que también puede ser el caso, pero un hombre haciendo la denuncia porque alguna mujer de su familia o alguna conocida o porque es personal de salud o porque simplemente pertenece a una institución defensora de los derechos de las mujeres o algún movimiento social o algún consejo comunal, entonces usted está denunciando que esa mujer es víctima de violencia y usted, en función de eso, usted le da las evidencias que ya dijimos que pueden ser fotografía, audio, video y cualquier otro elemento que pueda generar convicción. Entonces, el órgano receptor de denuncia, una vez escuchada, esta persona o la víctima emite las medidas de protección y seguridad. Esas medidas de protección y seguridad están hechas para prevenir nuevos actos de violencia y que cese la violencia. Por lo tanto, esas medidas tienen que ser acorde a la situación de violencia y a las condiciones de violencia y a las formas de violencia y a los delitos de violencia que está viviendo esa víctima en particular. Ese decreto de protección y seguridad se le entrega a la víctima, se le entrega a la persona que hace la denuncia o se cita a la víctima para notificarla de esas medidas de protección y seguridad. Y entonces aquí entra el tema con el presunto agresor en el sentido de que él es citado para notificarlo de las medidas de protección y seguridad que se ha establecido a favor de la mujer víctima de violencia. Y hay algunas medidas, por ejemplo, las que más se colocan es referir a la mujer víctima de violencia a la atención
psicológica, asesoría jurídica, de trabajo social, ese acompañamiento institucional que por lo general quien tiene atribución en nuestro país, el Instituto Nacional de la Mujer, adscrito al Ministerio del Poder Popular de la Mujer y de la Igualdad de Género. Así también los institutos estadales o regionales de las mujeres o los institutos municipales, que deben tener también personal especializado en esta materia y dar las orientaciones, el acompañamiento, la asesoría, y en los casos de las defensorías de las mujeres, tanto nacional, metropolitana, estadal o regional y municipal, hacer orientación, acompañamiento y defensa jurídica gratuita de esas víctimas de violencia o de esas personas que están denunciando. Entonces, como vemos, este es el procedimiento sin la flagrancia. El procedimiento en flagrancia, que es el procedimiento que se ejecuta cuando se sospecha o cuando se esté cometiendo el acto o se sospecha que se acaba de cometer, permite la aprehensión del presunto agresor, y esta aprehensión puede ser por, como dice la ley, el clamor popular, o sea, el poder popular, que debe entregarse al Ministerio Público o al órgano policial, y este órgano policial notificar al Ministerio Público y ponérselo a la orden del Ministerio Público para que éste, en un lapso establecido en nuestra norma, pueda ponerlo a la orden del tribunal, que va a calificar si procede o no procede esa flagrancia y cuáles son las condiciones en las que va a estar ese presunto agresor. Con la flagrancia también tenemos la particularidad, ¿verdad?, de que en algunos casos, como por ejemplo el femicidio, nos permite un margen de actuación rápida de tanto los familiares como de los órganos y entes e instituciones que tienen que ver con la investigación, para aprender de inmediato a esos, sobre todo en los casos de femicidio, a esos femicidas, y empezar el proceso con ese femicida privado de libertad, precisamente para que esa ruta de acceso a la justicia sea eficaz y responda por los actos femicidas que tuvo. Ese presunto agresor, volviendo al momento de la notificación de las medidas de protección y seguridad, que veníamos diciendo que era la remisión de la mujer, podría tener también la mujer ser remitida a una casa de abrigo en caso de que su vida peligre y que ese peligro sea inminente. También puede ordenarse la salida del presunto agresor de la residencia común, cuando esto también sea un peligro para la convivencia en esa residencia común, ordenándole que solo retire los artículos de uso personal y enseres de trabajo o utensilios de trabajo o instrumentos de trabajo, y decirle que si no lo hace de manera voluntaria va a ser una ejecución forzosa. También el reintegro de la mujer a la residencia común con la salida simultánea del presunto agresor. Fíjese, por el machismo de los funcionarios, esta es una medida que que hay una resistencia para aplicar. Y eso es el machismo de los funcionarios y funcionarias, que entonces dicen, ay, pobrecito, se va a quedar en la calle. Ajá, pero es que él está cometiendo delitos, él está violando derechos humanos. Y yo prefiero un señor, ¿verdad?, que se quede durmiendo en la calle, que siempre va a tener a alguien que lo auxilie, por cierto, a un señor que le quite la vida a una persona. ¿No les parece a ustedes? Por eso es que esta ley tiene los mecanismos para que se prevengan femicidios, si la sabemos aplicar. También tiene la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de estudio, de trabajo, residencia común de las mujeres víctimas de violencia, la prohibición de hacer daño, de acoso o hostigamiento hacia la misma,
el decomiso de armas de fuego o armas blancas, el apostamiento policial, la obligación de el apoyo económico en caso de que haya una dependencia económica, bueno, y culmina ese artículo de las medidas de protección y seguridad con, con una medida abierta y general que indica que a juicio del funcionario puede aplicar cualquier otra medida que sirva para salvaguardar los derechos de las mujeres víctimas de violencia y su familia y que se cumpla lo establecido en la norma. Ahí empieza la ruta de acceso a la justicia. En esa ruta de acceso a la justicia tenemos en ese primer escalón los órganos receptores de denuncia, que ya dijimos cuáles eran. Tenemos en ese segundo escalón el Ministerio Público, porque los órganos receptores de denuncia tienen 15 días para hacer la investigación y aunque no tenga las resultas, ¿verdad? Remitir el expediente al Ministerio Público y el Ministerio Público es el que se encarga de establecer si hay elementos que generen convicción o no. El Ministerio Público también hace otras diligencias, el Ministerio Público puede ordenar otras experticias, otras actividades de carácter investigativo para esclarecer, para establecer la veracidad tanto de lo dicho por la víctima como del presunto agresor. Por eso es importante que la víctima sepa y quienes denuncian cuál es su rol en todo este proceso. Entonces mi rol es hacer un listado de lo que yo estoy llevando, audio, video, foto, testigo, cuántos testigos voy a llevar, cuántos va a recibir usted. Y si en el Ministerio Público a usted no le reciben porque el funcionario dice que no es necesario, usted insiste, porque la ley lo ampara. Si no denuncie a ese funcionario por violencia institucional, que es una forma o es un delito de violencia, ¿verdad? Que tiene que ver con la actuación del funcionario o funcionaria en la ruta de acceso a la justicia. Bueno, esto es a grosso modo, ¿verdad? Lo que nosotras y nosotros podemos decir de la ruta de acceso a la justicia. Ahora, ¿cuáles son? Si yo soy una defensora, yo me declaro defensora popular de los derechos de las mujeres. Y una de las actividades que hacemos, quienes defendemos los derechos de las mujeres y hacemos acompañamiento, es hacer una cartografía territorial en donde yo me muevo, del Consejo Comunal, de la comuna, para identificar dónde me quedan los órganos receptores de denuncia, dónde están las instituciones de salud, dónde están las instituciones que atienden a las mujeres, para entonces con ese directorio, ¿verdad? Yo hacer mi trabajo. ¿Cuál es el primer trabajo que tengo que hacer? Es visitar a cada una de esas instituciones y ir haciendo la Contraloría Social. Uno de los ejercicios que hacemos en el programa de defensoras comunales, para la formación de las defensoras comunales y hacer eficaz la Contraloría Social, es acercarse a los órganos receptores de denuncia y verificar cuál es el trato que se le da a las personas que denuncian, a las mujeres víctimas de violencia. Porque la denuncia debe servir para dignificar a las mujeres, no es para poner en duda su palabra o que ellas salgan peor en condiciones de violencia o violentadas ahora por el Estado. Que eso es grave, que el Estado utilice su poder para violentar a las personas, sobre todo a las más vulnerables como las víctimas de violencia. Eso no está bien. Eso no está previsto en la ley. Entonces, teníamos una ponderación, un baremo, que era una carita feliz, si era un lugar que dignificaba a la mujer y era atendida de la mejor manera. Teníamos una carita triste, si era un lugar así regular son, y teníamos una calavera. Si era un lugar tóxico, nocivo, en donde podía perder la vida la mujer.
De esta manera, usted en ese análisis territorial que está haciendo, en ese levantamiento de ese mapa social, ¿verdad? De la cartografía social. Ojo que la cartografía social lo venimos trabajando las feministas en Venezuela a través del programa de defensoras comunales, que tuve el honor, la oportunidad, que me dio la vida, que me dio el activismo feminista de ponerlo en práctica desde el año 2012, porque a veces veo que dicen, no, la cartografía social en otros espacios, no, ya las feministas ya veníamos trabajando la cartografía social, precisamente para dar herramientas eficaces al poder popular para poder actuar en los territorios a través de las defensorías comunales de los derechos de las mujeres, la prevención, la atención, el acompañamiento y la erradicación de la violencia. Entonces hacíamos esta Contraloría Social, con el objetivo de que aquellas instituciones, órganos o entes de la ruta de acceso a la justicia que tuvieran la calavera se ajustaran a una carita feliz. De tal manera que usted tuviera los nombres y apellidos de las máximas autoridades de esas instituciones y de quienes estaban de guardia y cuál es el rol de guardia, para que usted hasta con una llamada telefónica pudiera articular con ese órgano receptor de denuncia para que recibieran esa denuncia y mandar a esa mujer no sola, acompañada de un grupo de defensoras comunales o defensores y defensoras populares de los derechos de las mujeres, o miembros o miembros del Consejo Comunal, compañeros o compañeras en el ámbito laboral, en fin, con organizaciones o movimientos sociales en defensa de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y tramitar a la denuncia. Porque bueno, ya vemos que no todos los órganos receptores de denuncia están funcionando como es. Entonces el poder popular, a través de estas sencillas herramientas, apropiándonos y poniéndolas en práctica, nosotras y nosotros podemos lograr esa transformación. Porque la transformación de la institucionalidad liberal burguesa que aún tenemos no va a venir desde la institucionalidad para acá, ¿no? La tenemos que hacer nosotras y nosotros, ciudadanos y ciudadanas, revolucionarios y revolucionarias, desde las bases hacia arriba, con herramientas sencillas, eficaces, pedagógicas, que puedan lograr, ¿verdad?, generar un estado de conciencia para que ese funcionario o funcionaria cumpla con lo que está establecido en la norma. También el acompañamiento y la Contraloría Social, ya voy cerrando, Mayela, debe ser para las instituciones que deben atender, que deben orientar, que deben hasta defender y dar abrigo a las mujeres, porque así está establecido aquí, en esta norma. Entonces, esa Contraloría Social es una herramienta poderosa que nos permite lograr cambios y transformaciones significativas y es eficaz. La otra herramienta es conocer la ley para que usted sepa los pasos y buscar el apoyo de personas que ya tienen experiencia, porque ya tienen un camino andado en este tema del acompañamiento de las víctimas y de los familiares, que le permitan a usted estructurar cuánto tiempo puede durar ese tema de transitar la ruta de acceso a la justicia y que usted no se frustre en el camino, no se quede paralizado o paralizada, o no se quede sin tener la capacidad de que eso fluya, porque ese es el lugar en donde el patriarcado lo quiere ver a usted. Paralizado, frustrado y que no se le dé justicia a esa situación de violencia que se inicia con la denuncia. De verdad que agradezco mucho la oportunidad, Mayela, a la Universidad Bolivariana de Venezuela, a la profesora Rosicari, a todo el personal del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a tu persona, Mayela,
Y a todas las personas que nos están escuchando, mi respeto, mi cariño. Espero que esta charla les permita tener claridad, que sea una luz en el camino, que les permita tener fuerza para no dejarse doblegar por el patriarcado, pero sobre todo continuar con eso que llamo yo la terquedad feminista, de querer que que la ley se cumpla y que la institucionalidad, los funcionarios y funcionarias tengan conciencia del sagrado deber que tienen de cumplir la ley, porque con eso están salvando vidas. Entonces, no podemos permitirnos que una mujer que una persona, una mujer víctima de violencia, coloque una denuncia y salga desmoralizada y salga sin tener la protección del Estado, porque aquí está ese mecanismo. Y ese mecanismo tenemos que hacerlo valer, tenemos que hacer la lucha y tenemos que insistir en que las instituciones tienen que adaptarse, que los funcionarios tienen que adaptarse desde el enfoque de derechos humanos, desde el enfoque feminista y desde el enfoque de género para hacer valer lo que está en la letra de la ley, porque esto salva vidas. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por la escucha activa. Y bueno, no sé si habrá preguntas que hacer o no sé cómo será la dinámica. Te doy el pase, Mayela. Mayela, te doy el pase, mi cariño. Ok, bueno, muy agradecida María por toda esa explicación tan profunda, tan coherente para poder entender un proceso tan complejo y un proceso que abre muchas resistencias para poder entender y para poder actuar en función de atender lo que es la violencia de género como un proceso tan generalizado, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Queremos agradecer también la participación de la profesora Yelisa John del Círculo de Mujeres, el doctor Pedro Gutiérrez con su ponencia, la profesora Mari Ramos del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida, Rosaura Lupera, la profesora Ninosca de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la compañera Penélope Alsina, directora general de Formación e Investigación para la Igualdad de Género y No Discriminación, a la profesora Ninosca Mendoza y al profesor Roberto Sanabria. Queremos, María, por favor, que nos des algunas respuestas. También tenemos Milagros Linares, Emma Ramírez Linares, felicitaciones, de la Cátedra Libre del Ministerio de la Mujer, de María León. No, perdón, de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. ¿Okay? Fíjense, tenemos dos preguntas. Hay dos preguntas que quisiéramos que por favor nos respondieras, María, muy brevemente, porque hay otra actividad también espera. Una es, ¿qué pasa si al momento de realizar la denuncia no hay evidencias? Porque sabemos que muchas veces estos procesos de agresión y de violencia se producen en entornos cerrados, en entornos privados, y es difícil que haya alguna persona presente o que la persona agredida pueda hacer algún video o una grabación. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Y qué pasa cuando las mujeres o algún familiar o alguna organización va a hacer la denuncia de la situación y se produce lo que llamamos ruleteo? Es decir, por una visión de los funcionarios o las funcionarias machista, no se toma en serio la denuncia,
justicia a quien la hace y no se le hace seguimiento. Esas son dos preguntas. Hay un compañero que hizo una pregunta que qué pasa si la denuncia que se hace no es cierta. Está por allí, pero no está en el chat. ¿Qué pasa si las denuncias que se hacen luego resulta que no son ciertas? No lo consigo. Bueno, son tres preguntas muy interesantes. Primero, la denuncia, se debe tomar como cierto lo que se denuncia, porque para eso está la investigación penal. Recordemos que la denuncia no es un acto único, sino que yo puedo ir varias veces a complementar la denuncia, aportar evidencias, etcétera, etcétera. Entonces, ya se debe tener como cierto, porque hay una relación de buena fe entre el Estado, representado por los órganos receptores de denuncia y sus funcionarios, y yo como una persona que he sido víctima de un delito. Entonces hay una relación de buena fe. Yo no puedo dudar de lo que dice la víctima como funcionario o funcionaria. Yo tengo que dar eso como cierto. Para eso se abre el compás de la investigación. Por eso es que hay que aportar evidencias para que den certeza de que esos hechos sí se realizaron. ¿Qué pasa si no hay evidencias al momento de la denuncia o yo no la consigno al momento que estoy denunciando? Porque para eso es la investigación, para que ese órgano policial que tiene experiencia en investigaciones de carácter penal, porque recordemos que este es un procedimiento penal, vaya y haga una valoración de los hechos, se presente en el sitio, haga un informe, tome la fijación fotográfica, etcétera, porque lo que yo aporte debe después ser verificado por el órgano receptor de denuncia, sea como víctima o sea como presunto agresor. El agresor también puede aportar evidencia para decir que esos hechos no son ciertos o no son en la medida que lo está diciendo o de la connotación que lo está diciendo la mujer víctima de violencia. Entonces, también el presunto agresor aporta eso. Entonces, usted puede hacer la denuncia porque la ley, cuando establece que la denuncia puede ser oral o escrita, no establece ningún otro requisito para que usted formalice la denuncia. Entonces, esas evidencias es el deber del Estado, a través de los órganos receptores de denuncia, recabarlas. Cuando yo les estoy diciendo que usted la puede llevar, es para facilitar el proceso de investigación. Pero esas evidencias deben ser, desde el punto de vista criminalístico, colectadas, procesadas, hay una cadena de custodia, etcétera, etcétera, y ese es deber de esa institución del Estado que tiene competencia en materia de investigación de carácter penal. Entonces usted puede denunciar sin evidencia. Usted puede llegar hasta sin escrito. Y es un deber de que le tomen la denuncia. O sea, eso de que usted no están las evidencias, eso es una práctica que se ha hecho costumbre de manera repetitiva, pero que es una práctica machista para desmoralizar a la víctima o a la persona que haga la denuncia y que no la haga, ¿verdad? Porque la mayoría, es como tú bien refieres, Mayela, no tiene evidencia, ni siquiera tiene conciencia de que vaya un proceso de investigación penal. Entonces es importante que en ese momento, aunque usted no lo tenga, pero usted hace la denuncia, porque ya es deber del Estado hacer la colecta de las evidencias. Si no le toman la denuncia, hay varios órganos receptores de denuncia aquí, ya lo leímos. Artículo 74 de esta ley, de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. No me tomaron la denuncia en la Policía Municipal, me voy a la Policía Estatal, me voy a la Policía Nacional, me voy al Ministerio Público. Tengo varios órganos receptores de denuncia, no es uno solo. Yo tengo la posibilidad de ir al órgano receptor de denuncia y debería ser el más cercano al lugar donde se cometieron los hechos. Pero si ese órgano receptor no hay un personal sensibilizado, como lo dijimos, formado, capacitado, entonces yo me dirijo a otro órgano receptor de denuncia. Por eso es
que la herramienta de la cartografía social es importante para entonces yo tener bien delimitado en los territorios, si soy consejo comunal, si hago vida en una comuna, si pertenezco al Comité de Igualdad y Equidad de Género, si soy defensora o defensor comunal de los derechos de las mujeres, si soy defensora o defensor popular de los derechos de las mujeres, voy y hago esa cartografía para identificar cuáles son los órganos receptores y sobre todo con el tema de la Contraloría, cuál es el órgano receptor donde se dignifican los derechos de la mujer y donde sí se le toma la denuncia. Porque no voy a ir al órgano receptor donde es tóxico, donde rebotan a la gente, donde los funcionarios y funcionarias no tienen un nivel de conciencia, de conocimiento, de sensibilización para aplicar lo que establece la letra de esta ley. No sé si con eso quedas conforme de estas 3 preguntas muy interesantes y bueno, mi cariño y mi respeto para Penélope, para la profesora Emma, para todas las personas que han estado conectadas en la tarde de hoy, que se han tomado parte de su tiempo para escucharme. Algunos somos compañeros y compañeras de esta lucha feminista y bueno, seguimos en pie de lucha, seguimos venciendo, seguimos dándole duro golpe al patriarcado, con mucha esperanza de que en algún momento nosotras y nosotros, esta historia del ruleteo, esta historia de que no toman la denuncia, sea parte de un pasado y que nosotros podamos seguir cimentando el camino hacia la igualdad real y efectiva entre las personas en este proyecto histórico revolucionario que estamos construyendo todas y todas. Todas y todos. Muchas gracias, Mayela. Gracias a ti, María Roy. Seguiremos haciendo cosas en colectivo. Hay que seguir profundizando estos temas, sobre todo tener conciencia de cuál es la ruta a seguir para hacer esa denuncia y que la denuncia sea efectiva y oportuna. Agradecemos también a todo el equipo organizador de la tercera convención del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida por la rica y nutrida listado de ponencias a lo largo de estos 4 días que han dado mucho para pensar, reflexionar y entreformarnos. Agradecemos a la directora Rosy Carmaco y a todas sus compañeras de Green por todas las actividades tan hermosas, esas actividades de obra infantil que nos llevan a sentirnos orgullosos de las hazañas de nuestros líderes y lideresas de Carabobo victoriosos. Hasta la victoria feminista siempre. Seguimos venciendo. Amén. Ahorita para cerrar tenemos una actividad cultural en breves minutos. No se van. Gracias.